La frase cayó como un golpe seco en mitad de la tarde. Tu hijo está muriendo por culpa de tu novia. No era un médico quien lo decía ni un especialista, sino el niño más pobre de toda la propiedad. Un pequeño con ropa desgastada y zapatos rotos, pero con una mirada que no sabía mentir. Aquel aviso, pronunciado con voz temblorosa, tenía algo que ninguna prueba clínica había logrado transmitir. Una alarma real, urgente, imposible de ignorar. Alejandro, un hombre acostumbrado a decisiones que movían millones, sintió por primera vez en años cómo las manos le temblaban. Había pasado meses buscando respuestas, escuchando diagnósticos que nunca encajaban del todo, aceptando explicaciones que aliviaban su mente, pero no su corazón. Algo dentro de él siempre había sospechado que la enfermedad repentina de Mateo no tenía el origen que Camila repetía una y otra vez con su tono dulce y convincente. Aún así, jamás imaginó que la verdad pudiera venir de labios tan inesperados. Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias como esta y dale a me gusta para no perderte lo que viene. El niño estaba allí frente a él, respirando rápido, como si cada palabra que acababa de pronunciar le hubiera arrebatado un pedazo de valentía. No buscaba recompensa, ni atención, ni dramatismo. Solo quería advertirlo. Y esa honestidad brutal fue lo primero que hizo que Alejandro sintiera un frío intenso recorrerle la espalda. Por un instante, quiso pensar que era un malentendido, una exageración infantil, un comentario sin importancia. Intentó convencer a su mente de que el miedo podía distorsionar la percepción de un niño, pero su intuición no lo dejó descansar. Había algo en los ojos de ese pequeño que decía que lo que sabía no podía esperar. Mientras el niño hablaba, el mundo alrededor de Alejandro pareció detenerse. Cada gesto, cada palabra y cada silencio se volvían más pesados. La casa, tan grande como un museo y tan silenciosa como un mausoleo, comenzó a sentirse como el escenario de algo oculto. Desde hacía semanas Mateo cambiaba, no por fuera sino por dentro. Su energía se apagaba, su sonrisa desaparecía y su cuerpo empezaba a fallar sin una razón clara. Camila, siempre diligente y dulce en apariencia, aseguraba que todo formaba parte de un proceso natural de recuperación. Decía que algunas terapias eran intensas, que la alimentación debía ajustarse, que el descanso era esencial. Y él, queriendo creer, permitía que ella organizara cada detalle. Pero ahora, escuchando al niño, entendía que había estado viendo solo lo que Camila quería que viera. El verdadero peligro no estaba en las medicinas, ni en los informes, ni en los diagnósticos incompletos. El peligro estaba dentro de la propia casa, en la persona que él había dejado entrar en su vida, en su intimidad y en la rutina de su hijo. Aquel aviso rompía cada excusa y lo obligaba a mirar más allá de lo evidente. El niño respiró hondo antes de continuar. Alejandro vio cómo sus manos temblaban no solo por miedo, sino por la responsabilidad de contar algo que podría cambiarlo todo. La voz del pequeño se quebró cuando explicó que había visto cosas que no debería haber visto. No habló de sustancias ni términos complicados. Lo dijo con la simpleza y brutalidad propias de alguien que describe lo que vio sin adornos ni interpretaciones. Alejandro sintió un latido acelerado en su pecho, y la imagen de Mateo debilitándose cada día adquirió un sentido aterrador. No era una coincidencia, no era un proceso natural ni una supuesta recaída. Era una consecuencia. La desconfianza comenzó a abrirse paso en su mente, con una rapidez que lo obligó a replantearse cada una de las últimas semanas. Recordó las comidas cuidadosamente preparadas, las bebidas que Camila insistía en darle personalmente a Mateo, la forma en que siempre lo apartaba cuando intentaba involucrarse más en la rutina del niño. Cada una de esas escenas que parecían gestos de amor y cuidado se transformaba ahora en señales que había ignorado. Señales que, vistas desde esta nueva perspectiva, se convertían en advertencias siniestras que habían estado frente a él desde el principio. El silencio que siguió al testimonio del niño no fue un simple vacío. Fue una fractura. La clase de fractura que divide la vida en un antes y un después.
Alejandro sabía que tenía que actuar con cautela. No podía enfrentar a Camila sin pruebas y no podía revelar al niño como su fuente. Cualquier movimiento impulsivo podría poner a Mateo en un peligro aún mayor. La duda que lo había perseguido durante semanas ahora tenía forma, voz y un peso insoportable, y con ella una certeza que no podía ignorar. Si lo que el niño decía era verdad, entonces cada minuto importaba. La casa amaneció envuelta en un silencio extraño, un silencio que parecía observarlo todo. Alejandro cruzó el pasillo principal, sintiendo cómo cada paso resonaba demasiado fuerte en los mármoles claros. No era el mismo hombre que había sentado la noche anterior, dudando de sus propias sospechas. Ahora caminaba con una mezcla de determinación y miedo. El aviso del niño seguía latiendo en su mente, convirtiéndose en un recordatorio constante de que algo dentro de ese hogar había dejado de ser seguro. Necesitaba ver a Mateo con sus propios ojos antes de tomar cualquier decisión. Abrió la puerta del cuarto del niño con sumo cuidado. Mateo estaba despierto, sentado sobre la cama, mirando una caricatura sin verdadera atención. El brillo de sus ojos se había apagado, como si cargar con el peso del propio cuerpo fuese demasiado para él. Al verlo entrar, el niño forzó una sonrisa que duró apenas un suspiro. Alejandro se acercó sin decir palabra. No necesitaba hablar para sentir que algo no estaba bien. Aquel cansancio no era normal, ni ese tono grisáceo en la piel, ni la lentitud con la que parpadeaba. Era como si su energía se escapara gota a gota, sin que nadie supiera capturarla. Camila apareció en el umbral casi al instante, como si hubiese estado esperando cualquier movimiento suyo. Llevaba una bandeja con el desayuno perfectamente servido. Su voz sonó suave como siempre, pero había en su tono una firmeza que no existía semanas atrás. Decía que era esencial que Mateo comiera algo antes de la primera sesión del día. Alejandro observó la bandeja con detenimiento. Recordó la advertencia del niño y sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda. Ese desayuno, tan cuidadosamente preparado, ahora despertaba sospechas que jamás antes habrían cruzado su mente. Intentó ofrecerse para alimentar él mismo a Mateo, pero Camila se adelantó con un gesto amable. Insistió en que ella sabía cómo hacerlo sin que el niño se sintiera presionado. Alejandro no replicó. Había aprendido a leer las miradas en el mundo de los negocios, y la forma en que ella le sostuvo la mirada indicaba algo que iba más allá de la simple preocupación. Era una mirada medida, calculada, que parecía asegurarse de que él no interfiriera. Fue entonces cuando entendió que la sutileza era su única arma. Cualquier confrontación abierta sería una derrota inmediata. Durante el desayuno, observó cada gesto, la manera en que Camila revolvía la cuchara, cómo soplaba la sopa antes de acercarla a los labios del niño, la insistencia con la que lo animaba a tomar un pequeño sorbo más. Nada parecía irregular a simple vista. Era ese tipo de rutina que cualquier cuidador amoroso haría. Sin embargo, el contraste con lo que había escuchado la noche anterior transformaba cada movimiento en una posible amenaza. Mateo tragaba con lentitud y Alejandro sintió un nudo creciente en el estómago. No podía seguir permitiendo aquel escenario sin buscar una respuesta real. A media mañana, Camila argumentó que necesitaba preparar una nueva infusión especial que, según ella, ayudaría a Mateo a fortalecer su sistema respiratorio. Se apresuró a bajar a la cocina con una determinación excesiva. Alejandro la siguió con la mirada hasta que desapareció por completo de su vista. Su mente estaba dividida entre la rabia por sentirse engañado y el miedo por dar un paso en falso. En ese instante, el niño pobre apareció asomando la cabeza por la puerta, con una expresión que mezclaba culpa y urgencia. El pequeño caminó hacia él con cuidado, como si el aire se hubiera vuelto demasiado frágil. Le contó que la hermana mayor de Camila trabajó una vez en la casa de otro empresario y que algo similar había ocurrido con un niño allí. No daba detalles técnicos, solo narraba con la crudeza de alguien que había crecido escuchando fragmentos de verdades que los adultos preferían ocultar. Alejandro sintió cómo cada palabra le encendía una alarma distinta. No podía desechar esa información
como simple chisme infantil. Había una coherencia peligrosa entre lo que el niño decía y lo que él mismo había empezado a notar desde hacía semanas. La tensión comenzó a crecer en su interior como una cuerda que se estira sin romperse. Sabía que para mantener a Mateo seguro debía actuar con estrategia. No podía enfrentarse a Camila sin pruebas. Tampoco podía permitir que ella siguiera controlando cada parte de la rutina de su hijo. Necesitaba observarla con absoluta precisión. Decidió que ese sería su primer objetivo del día: vigilar cada rincón, cada movimiento y cada decisión tomada bajo el pretexto del cuidado. El resto de la mañana avanzó entre pequeñas observaciones que, aisladas, no parecían significar nada, pero juntas empezaban a construir un panorama inquietante. Camila nunca dejaba sola la cocina cuando preparaba algo para Mateo. Revisaba los recipientes antes de servir cualquier comida. Guardaba varios frascos sin etiqueta en el armario superior, donde nadie más llegaba sin ayuda. Cualquier intento de acercamiento por parte de Alejandro era recibido con una sonrisa amable que ocultaba un ligero cambio de expresión, como si temiera ser descubierta. Aquella acumulación de gestos se convirtió en evidencia emocional, suficiente para impulsar a Alejandro a pasar de la duda a la acción. La advertencia del niño dejó de ser un eco sobrenatural para transformarse en una realidad tangible. Era el inicio de una verdad que no podía seguir ignorando. Y mientras observaba a Camila moverse por la cocina, con esa eficiencia impecable que siempre había admirado, comprendió que el desafío que tenía por delante no sería encontrar pruebas, sino mantener la calma mientras las recolectaba. La fragilidad de ese instante era tan grande que cada paso debía ser calculado con milimétrica precisión. Si se equivocaba, el peligro ya no sería silencioso, sino inmediato. La tarde llegó con una luz extraña que parecía filtrarse entre las cortinas como un recordatorio silencioso de que todo dentro de esa casa había cambiado. Alejandro decidió permanecer cerca de Mateo sin que Camila lo notara. No se trataba solo de observar, sino de entender cómo la presencia de ella alteraba el ambiente, cómo el niño reaccionaba ante cada una de sus intervenciones. Sabía que si quería descubrir la verdad, debía capturar esos momentos fugaces que pasaban inadvertidos cuando se confiaba ciegamente. Había dejado de ser un padre distraído por las responsabilidades. Ahora era un hombre que avanzaba con los sentidos alerta, atento a cada detalle que pudiera revelar aquello que se escondía detrás de la fachada perfecta. Mateo descansaba en el sofá del estudio, envuelto en una manta ligera. Alejandro se sentó cerca, fingiendo revisar documentos del trabajo, aunque su atención estaba enfocada en el ritmo de la respiración del niño, en la forma en que sus párpados parecían pesar, como si una fuerza invisible le quitara energía. Cada vez que Camila se acercaba, el pequeño tensaba los hombros y desviaba la mirada. No decía nada, pero el cuerpo hablaba con un lenguaje que solo un padre dispuesto a ver podía interpretar. Alejandro sintió un punzón de culpa por no haber notado eso antes. La conducta del niño revelaba temor, una incomodidad profunda que no era normal en un hogar que debería brindarle seguridad. Camila entró al estudio con una taza humeante entre las manos. Anunció que era un té especial para ayudar a relajar el cuerpo. Alejandro advirtió cómo Mateo apretó los dedos contra la manta con un gesto involuntario. Camila extendió la taza con una suavidad exagerada, sin notar o fingiendo no notar el rechazo silencioso del niño. Alejandro intervino antes de que el aroma llegara demasiado cerca. Le pidió a Camila que dejara el té en el escritorio, argumentando que quería revisar unos documentos antes de permitir que Mateo tomara algo. Ella sonrió con cortesía, pero en la profundidad de sus ojos apareció un destello casi imperceptible, una sombra que duró apenas un segundo. Alejandro la observó marcharse y se sintió atrapado entre el deseo de enfrentarse a ella y la necesidad de actuar con frialdad para proteger a su hijo. Cuando quedó solo, tomó la taza y la colocó lejos del niño. No la olió ni la probó. Sabía lo suficiente del mundo para no cometer un gesto impulsivo. Mateo lo miró con un alivio que fue imposible de ocultar. Ese simple gesto confirmó sus sospechas.
Algo en ese té generaba terror en el niño, un terror que no provenía de la bebida en sí, sino de la persona que la ofrecía. Era evidente que el pequeño había asociado la presencia de Camila con su deterioro físico. Alejandro sintió un dolor profundo en el pecho. Saber que su hijo había estado sufriendo en silencio lo llenaba de una rabia difícil de contener. Más tarde, decidió dar un paseo por el jardín con Mateo, lejos de las paredes que parecían vigilar cada movimiento. Caminar al aire libre siempre había sido un hábito relajante para ambos, y aunque Mateo caminó apenas unos pocos pasos antes de agotarse, Alejandro pudo ver la diferencia entre la fatiga genuina y el desgaste provocado por algo más. La luz del sol parecía darle un respiro, como si afuera, lejos de la influencia constante de Camila, el niño pudiera recuperar una parte mínima de sí mismo. Fue allí, entre los árboles, donde Mateo habló por primera vez en todo el día. Su voz era débil, pero lo suficientemente clara como para romper cualquier duda que quedara. Le dijo a su padre que no quería tomar nada de lo que Camila preparaba. No explicó por qué. No lloró ni exageró. Solo lo dijo con la frialdad inocente de alguien que ya ha aprendido a identificar el origen de su sufrimiento. Alejandro sintió cómo la verdad se abría paso sin necesidad de detalles técnicos. El niño no necesitaba usar términos complicados para describir su miedo. Su sinceridad era un argumento más sólido que cualquier análisis. Ese momento, tan breve y tan decisivo, obligó a Alejandro a aceptar que lo que estaba enfrentando no era una simple sospecha, sino una realidad que había sido cuidadosamente disfrazada. El regreso a la casa fue un contraste doloroso. El interior tenía esa sensación asfixiante que ahora reconocía como un indicador de peligro. Camila apareció en la sala con el mismo rostro tranquilo de siempre, preguntando por el paseo, con una voz amable. El niño se aferró al brazo de Alejandro con fuerza, un gesto que no pasó desapercibido. Alejandro respondió con una naturalidad ensayada, manteniendo su serenidad para no levantar sospechas. Aún así, sintió la tensión en el ambiente, como si la casa entera se diera cuenta del cambio en él, como si cada pared estuviera atenta a su próximo movimiento. Más tarde, cuando Camila se retiró a hacer una llamada, Alejandro aprovechó para revisar la cocina. No buscó frascos ni sustancias visibles. Su objetivo era observar la organización del lugar. Notó que ciertos estantes estaban cerrados con un candado pequeño que jamás había visto antes. También encontró una rutina anotada en una libreta escondida en el cajón inferior, donde se describían los horarios de comida, descanso y administración de bebidas. La letra no era reconocible, lo que indicaba que quizás Camila no trabajaba sola. La precisión de las anotaciones no era propia de una persona improvisando. Había una metodología, una estructura, algo planificado con anterioridad. Esa libreta era la primera pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a armarse. La tensión llegó a su punto máximo cuando escuchó los pasos de Camila acercarse desde el pasillo. Cerró el cajón con rapidez y retomó la postura tranquila de alguien que simplemente buscaba un vaso de agua. Ella lo observó por un largo segundo, como si intentara leer lo que él estaba pensando. Él sostuvo su mirada con calma, cuidando cada expresión. La distancia entre ellos ya no era emocional, sino estratégica. Ambos sabían que algo había cambiado, aunque ninguno lo admitiera. Alejandro sintió que la batalla había comenzado, una batalla silenciosa en la que cada gesto contaba. La noche cayó con una densidad que parecía envolver cada rincón de la casa. Alejandro sabía que ese era el mejor momento para observar sin ser visto. El silencio nocturno revelaba cosas que durante el día quedaban ocultas entre rutinas, voces y movimientos frecuentes. Mateo dormía en su habitación, respirando con un ritmo irregular que inquietaba profundamente. A pesar de estar exhausto, no descansaba de manera natural. Era un sueño tenso, cargado de pequeñas contracciones, como si su cuerpo recordara algo que su mente trataba de bloquear. Alejandro cerró la puerta con suavidad y se preparó para recorrer la casa con una atención que nunca antes había tenido. Camila se encontraba en el estudio,
revisando papeles con un cuidado excesivo. No era su costumbre trabajar a esa hora. La escena despertó una alarma inmediata. Alejandro la observó desde el umbral. Ella aparentaba concentración, pero su postura era demasiado rígida para alguien que solo ordenaba documentos. Intentó acercarse sin levantar sospechas. Le preguntó por qué no descansaba. Ella respondió con una explicación simple, diciendo que había tenido un día largo y necesitaba organizar lo que harían al día siguiente. Él notó el ligero temblor en su voz. No era miedo, sino tensión. Estaba protegiendo algo, y ese esfuerzo por mantener el control la hacía vulnerable a cualquier error. Alejandro decidió que la mejor estrategia era retirarse sin más preguntas. Dio media vuelta y caminó hacia su habitación, aunque no cerró la puerta por completo. Dejó una abertura mínima que le permitía escuchar sonidos provenientes del pasillo. No pasó mucho tiempo antes de percibir pasos ligeros que se dirigían hacia la cocina. Se levantó en silencio. Cada movimiento debía ser calculado para no delatarse. El pasillo estaba oscuro, iluminado apenas por las luces tenues que siempre dejaba encendidas para Mateo. Alejandro avanzó con cautela hasta llegar al borde de la escalera. Desde allí podía ver la parte inferior del espacio que conectaba con la cocina. Camila estaba de espaldas, inclinada sobre la encimera. Movía objetos con rapidez, pero con una delicadeza que indicaba experiencia. Alejandro observó que sacaba algo de un pequeño cajón, algo que guardó inmediatamente en el bolsillo de su bata. Luego abrió uno de los estantes altos, el mismo que él había encontrado cerrado durante el día. Esta vez no utilizó ningún candado. El estante se abrió con una facilidad inquietante, como si lo hubiera cerrado solo para él. Alejandro sintió una oleada de inquietud. Era evidente que ella sabía que estaba siendo observada, o al menos sospechaba que algo había cambiado en el ambiente de la casa. Decidió descender un par de escalones, lo suficiente para observar mejor sin ser visto. Camila sacó un frasco pequeño y lo colocó sobre la encimera. No lo abrió. Simplemente lo observó con una expresión que no correspondía a la de una mujer preocupada por la salud de un niño. Era una mirada cargada de cálculo. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la columna. No estaba imaginando cosas. Había una intención detrás de cada gesto, una intención que él aún no comprendía por completo. Ella guardó el frasco en un bolso pequeño y apagó la luz antes de salir de la cocina. Su paso era firme, pero su respiración delataba una tensión creciente. Alejandro retrocedió con rapidez y entró en su habitación justo antes de que ella subiera las escaleras. Cerró la puerta por completo y adoptó la postura de alguien que se prepara para dormir. Camila pasó frente a su puerta sin detenerse. Ese simple detalle le indicó a Alejandro que ella quería mantener la apariencia de normalidad. Ambos estaban midiendo sus pasos, pero él tenía una ventaja que ella desconocía. Ya no confiaba en nada de lo que hacía. Cuando la casa volvió a quedar en silencio, Alejandro se levantó con cuidado y salió al pasillo una vez más. Necesitaba acceder a la cocina antes de que Camila regresara o hiciera una inspección sorpresa. Descendió las escaleras con rapidez controlada y encendió solo la luz suficiente para observar lo que ella había tocado. Revisó la encimera y encontró marcas muy ligeras de humedad. El frasco que había visto ya no estaba allí. Abrió el cajón que ella utilizó y halló un pequeño guante de látex, arrugado y con un olor tenue que no correspondía a productos comunes de la casa. El guante reforzó su sospecha de que lo que ocurría no era una simple manipulación emocional, sino algo físico, concreto y peligroso. Se dirigió al estante alto, que ahora estaba abierto. En su interior encontró varios frascos vacíos, ordenados de manera precisa, pero sin etiquetas. La limpieza excesiva del espacio lo desconcertó. No era un desorden improvisado. Era un lugar preparado para almacenar y retirar cosas sin dejar rastros. Alejandro cerró el estante y se quedó de pie en medio de la cocina, sintiendo el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Necesitaba pruebas sólidas, pero también tenía que mantener a Mateo a salvo mientras las reunía. Cada minuto se volvía más delicado. Cualquier error podía desencadenar una reacción impredecible,
por parte de Camila. Antes de subir de nuevo, escuchó un crujido proveniente del pasillo lateral, el que conducía al área de servicio. Se movió con cautela hasta llegar a la entrada y vio la puerta entreabierta. Dentro, encontró uno de los delantales de Camila colgado de manera descuidada, algo que jamás hacía. Revisó los bolsillos con rapidez. Dentro encontró una llave pequeña, de metal opaco, que no correspondía a ninguna puerta visible de la casa. Alejandro sintió que acababa de descubrir algo mayor, algo que iría más allá de simples sospechas. Esa llave era una invitación involuntaria a seguir un camino que podría confirmar de una vez por todas lo que había comenzado a temer desde el momento en que el niño pobre se acercó a él. El amanecer llegó antes de que Alejandro pudiera cerrar los ojos. La llave encontrada en el delantal de Camila había transformado la noche en un laberinto de hipótesis. La sostuvo entre sus dedos durante horas, observando cada borde, cada marca, intentando recordar si existía algún compartimento, armario o puerta que nunca hubiese abierto en la casa. Era una construcción antigua, restaurada varias veces, llena de rincones que otros propietarios habían modificado sin dejar registros claros. Saber que Camila poseía una llave adicional a las que él conocía indicaba que había un espacio oculto al que solo ella tenía acceso. Esa idea lo acompañó mientras caminaba por el pasillo rumbo al cuarto de Mateo, decidido a mantener al niño alejado de cualquier rutina bajo control de ella. Cuando abrió la puerta encontró al pequeño despierto. No lloraba ni se quejaba, pero su expresión revelaba una incomodidad que tenía poco que ver con el sueño. Alejandro se sentó a su lado y lo abrazó sin decir una palabra. El niño apoyó la cabeza en su pecho con un suspiro que parecía venir desde un lugar profundo, un gesto silencioso que confirmaba la necesidad urgente de protegerlo. Alejandro le prometió que ese día no habría sesiones, ni infusiones, ni bebidas especiales, solo tranquilidad y atención. Mateo no respondió, pero su respiración adquirió un ritmo más suave, como si esa simple promesa hubiera tenido el poder de aliviar un miedo que llevaba demasiado tiempo guardando. Antes de bajar a la cocina, Alejandro escuchó el sonido de la puerta principal. Camila había salido temprano, algo inusual en ella. Siempre hacía sus tareas dentro de la casa y no le gustaba ausentarse por motivos vagos. Esa salida sin explicación despertó una mezcla de alerta y oportunidad. Si había un momento para investigar, era ese. Alejandro tomó la llave y bajó con sigilo, decidido a encontrar la cerradura correspondiente. El silencio de la casa era tan absoluto que cada paso parecía un riesgo calculado. Caminó por el pasillo de servicio, luego por la galería y finalmente llegó al área menos transitada, el sótano. El sótano tenía dos entradas. Una era visible, usada para almacenar herramientas y cajas. La otra estaba oculta detrás de una vieja estantería empotrada. Alejandro recordó haber visto esa pared falsa semanas atrás, pero nunca le prestó importancia. Empujó la estructura con cuidado. Para su sorpresa, se dio con relativa facilidad, revelando una puerta pequeña, oxidada y discreta. Probó la llave. Encajó con una precisión inquietante. El clic metálico que siguió convirtió el aire en un silencio más denso. Alejandro abrió la puerta, sabiendo que estaba cruzando un límite que ya no tendría regreso. El interior era un pasillo estrecho, construido con materiales distintos al resto de la casa, como si hubiera sido añadido en secreto durante alguna reforma anterior. Las paredes estaban limpias, pero frías. La luz del interruptor parpadeó antes de encenderse por completo, revelando un cuarto pequeño al final. Dentro había una mesa, una lámpara, una silla y varias cajas de archivo etiquetadas con letras que no correspondían a ningún sistema conocido por él. Alejandro sintió una presión en el pecho. No era miedo, era la certeza de que lo que descubriría allí no sería resultado de una casualidad, sino de una intención cuidadosamente planificada. Abrió la primera caja. Encontró carpetas con nombres de personas que no conocía, documentos médicos falsificados, facturas de clínicas privadas y una serie de registros que parecían detallar tratamientos experimentales. Ninguno tenía sello oficial, ninguno tenía firma verificable.
Era un archivo de operaciones clandestinas, demasiado elaboradas para ser obra de una sola persona. En la segunda caja halló fotografías de niños. Algunos parecían enfermos, otros asustados. Lo más perturbador era que varias imágenes incluían a Camila, siempre en actitud cariñosa y profesional, como si estuviera cumpliendo funciones terapéuticas. La dualidad entre la apariencia amable y la evidencia oculta generó un impacto emocional que casi lo obligó a cerrar las cajas y huir del lugar. Respiró hondo y continuó. En una de las carpetas centrales encontró un nombre conocido, el del empresario cuya historia el niño pobre había mencionado el día anterior. Allí estaban los registros de sus hijos, informes incompletos, fotografías tomadas en espacios similares a ese cuarto y una hoja final marcando supuestos avances médicos. Alejandro sintió que algo se rompía en su interior. Era evidente que Camila formaba parte de un círculo que utilizaba niños vulnerables con fines desconocidos. La conexión entre esa evidencia y el estado de Mateo se volvió imposible de ignorar. Cada documento apuntaba en la misma dirección. Lo que ocurría bajo su propio techo no era un incidente aislado, sino la continuación de un patrón cuidadosamente estructurado. Cuando estaba por revisar la última caja, escuchó un crujido en el piso superior, un sonido seco, rápido, que no correspondía a ninguna puerta exterior. Sintió un impulso inmediato. Debía salir de ese lugar antes de que alguien lo encontrara allí. Cerró las cajas con rapidez, restauró la posición de la mesa y apagó la luz. Cerró la puerta con llave y volvió a mover la estantería al lugar exacto donde la había encontrado. Subió las escaleras con el corazón acelerado, consciente de que ahora había cruzado el punto donde la sospecha se convierte en evidencia moral. Conocía lo suficiente para entender que su hijo estaba en peligro, pero aún no tenía la prueba irrefutable que necesitaba para actuar sin riesgo. La casa volvió a quedar en silencio, pero ahora ese silencio no era el de un hogar, sino el de un terreno enemigo que debía navegar con absoluta precisión. El sonido que había escuchado arriba no era un accidente aislado. Alejandro lo supo en cuanto llegó al segundo piso y encontró el corredor en completo silencio, idéntico a como lo había dejado, pero cargado de una tensión que no existía antes. Cada metro recorrido se sentía vigilado por una presencia que no podía ver, aunque entendía perfectamente que era real. A través de la puerta entreabierta del cuarto de Mateo, escuchó la respiración tranquila del niño. Esa confirmación lo alivió por un instante, pero también activó un pensamiento inquietante. Si él no había hecho ese ruido, y Mateo seguía durmiendo, entonces, ¿quién había caminado sobre ese piso de madera? Se aproximó al cuarto de huéspedes, el único espacio donde Camila guardaba objetos que no permitía que nadie tocara. Al abrirlo, notó algo diferente. Una ventana ligeramente desplazada, apenas unos milímetros, un detalle que solo un ojo obsesivo podría identificar. Alejandro se acercó y levantó la cortina. La brisa matinal movía las hojas del jardín, y justo en ese momento vio una figura avanzar entre los árboles del lado derecho. Era un movimiento rápido, calculado y sin ruido. No era Camila. Ese paso firme y entrenado no correspondía a alguien acostumbrado al interior de la casa, sino a alguien que sabía cómo moverse en la propiedad sin dejar rastro. Alejandro sintió que la amenaza era mayor de lo que había imaginado. Camila no actuaba sola. Esa revelación se clavó en su mente como una advertencia silenciosa. La llave, las cajas ocultas, los registros médicos, las fotografías y ahora un desconocido en los terrenos significaban que la casa estaba siendo vigilada desde adentro y desde afuera. Alejandro comprendió que su rutina había sido controlada con precisión durante semanas. Cualquier movimiento extraño suyo, cualquier desajuste en la rutina, cualquier pregunta que no encajara en la narrativa de Camila podía activar una reacción inesperada. La trama alrededor de Mateo era más profunda, más elaborada y claramente diseñada para pasar inadvertida. Al regresar al pasillo, escuchó a Mateo toser desde su habitación. Alejandro entró de inmediato
y encontró al niño despertando con dificultad, como si el sueño hubiese sido interrumpido de manera abrupta. La piel del pequeño estaba más pálida que de costumbre, y sus labios mostraban una leve deshidratación que no había visto el día anterior. Al sentarse, Mateo llevó una mano al pecho con un gesto que no expresó dolor, pero sí un cansancio que no pertenecía a un niño de su edad. Alejandro se arrodilló frente a él y le tomó las manos. El contacto directo reveló una temperatura corporal más fría de lo normal, un detalle que reforzó la urgencia de actuar con inteligencia. Antes de que pudiera hacerle alguna pregunta, la puerta principal se abrió. Ese sonido cortó el aire como un cuchillo. Alejandro se acercó con Mateo en brazos para evitar dejarlo solo. En el recibidor encontró a Camila entrando con bolsas pequeñas. Su rostro mostraba una expresión controlada, pero sus ojos revelaban sorpresa al verlo tan cerca de la entrada con el niño en brazos. Ella preguntó si todo estaba bien, usando un tono preocupado que antes le habría parecido sincero, pero que ahora sonaba ensayado. Alejandro respondió con naturalidad, diciendo que Mateo había despertado inquieto y que quería llevarlo al jardín un momento para que respirara aire fresco. Camila asintió, aunque su mirada se deslizó por las bolsas, como si temiera que él pudiera ver algo que no debía. Alejandro notó el logo impreso en una de las bolsas. No era de ninguna tienda local ni de una farmacia conocida. Era una marca discreta, utilizada por empresas privadas que operaban sin exhibiciones públicas. Ese detalle era suficiente para encender alarmas internas. Camila retiró una de las bolsas con un gesto rápido, casi involuntario, como alguien que intenta proteger un objeto delicado. Alejandro guardó ese gesto en su memoria. Era evidente que lo que había traído no era algo destinado a Mateo de manera inocente. Pasaron al jardín como si todo transcurriera de forma normal. Alejandro dejó a Mateo descansar en una silla reclinable mientras él lo observaba, atento a cualquier señal de deterioro. Mateo cerró los ojos sin protestar. El aire fresco parecía aliviarlo, pero esa mejoría tenue confirmaba que su malestar estaba ligado al ambiente interno de la casa. Mientras el niño respiraba con calma, Alejandro notó algo más. Cada vez que Camila se acercaba, Mateo apretaba la mandíbula, como si guardara un recuerdo doloroso o temiera un contacto directo. Alejandro comprendió que no solo enfrentaba un peligro físico, sino también un conflicto emocional. El niño ya no confiaba en ella, y ese rechazo instintivo era una verdad imposible de ignorar. Camila salió al jardín unos minutos después. Se acercó con una sonrisa amplia y un tono suave, saludando a Mateo como si nada hubiera cambiado. El niño abrió los ojos apenas un segundo y luego volvió a cerrarlos, buscando evitar cualquier interacción. Alejandro observó ese intercambio con una atención fría. Camila comentó que había traído un suplemento nuevo que podía ayudar a mejorar la energía del niño. Alejandro preguntó qué era, manteniendo la voz firme pero neutral. Ella respondió con una descripción vaga, mencionando ingredientes naturales, compuestos que impulsaban el sistema inmunológico. Evitó dar detalles específicos, evitó decir de dónde venía, evitó explicar por qué lo había comprado sin consultarlo. El momento más revelador ocurrió cuando Alejandro pidió ver el suplemento. Camila dudó una fracción de segundo. Ese lapso imperceptible, un microgesto apenas visible, fue suficiente para confirmar que había algo en esa bolsa que ella no quería mostrar. Aún así, lo entregó con una naturalidad estudiada. Alejandro sostuvo el frasco entre sus dedos. No tenía etiqueta, ni registro, ni fecha. La transparencia del envase dejaba ver un líquido ambarino con un olor extraño que no pertenecía a ningún suplemento convencional. Esa ausencia de información era en sí misma una declaración de peligro. Con ese frasco en la mano, Alejandro sintió que había llegado al límite del terreno silencioso. Si seguía fingiendo, perdería tiempo. Si enfrentaba abiertamente a Camila, arriesgaría la seguridad inmediata de Mateo. Lo que necesitaba ahora no era una confrontación, sino una estrategia que obligara a la verdad a salir sin exponer al niño. Y esa decisión marcaría el curso de todo lo que vendría después. Alejandro guardó el frasco en el bolsillo interior de su chaqueta,
con la calma de alguien que interpreta un papel cuidadosamente ensayado. Camila no pudo ocultar el seguimiento de su mirada. Intentaba leerlo, descifrar si él sospechaba algo concreto o si todo seguía bajo control. La tensión entre ambos se había convertido en un diálogo silencioso donde cada detalle contaba más que cualquier palabra. El jardín, que alguna vez había sido un lugar de descanso, ahora se sentía como el escenario de una confrontación invisible. Alejandro sabía que no podía prolongar ese momento sin actuar con inteligencia. El siguiente paso debía ser calculado para proteger a Mateo y al mismo tiempo exponer la verdad sin poner en riesgo inmediato sus vidas. Cuando Camila regresó al interior para preparar otra bebida, Alejandro aprovechó para revisar nuevamente el estado del niño. Mateo tenía los ojos entreabiertos, observando sin intención fija, como si luchara por permanecer consciente. Ese gesto le reveló algo que no había querido admitir antes. El niño no estaba solo débil, estaba resistiendo. Algo en su cuerpo peleaba contra una influencia que lo estaba drenando lentamente. Alejandro sintió un impulso protector tan fuerte que tuvo que controlar su respiración para no reaccionar de manera impulsiva. Levantó al niño y lo llevó adentro, evitando las zonas donde Camila podría aparecer de improviso. Necesitaba respuestas y las necesitaba pronto. Recordó la libreta oculta en la cocina, el candado en el estante, la llave del sótano y la figura misteriosa que había visto moverse entre los árboles. Cada elemento formaba parte de un rompecabezas que apuntaba en una sola dirección. Camila pertenecía a un grupo con acceso a información médica y a sustancias que no podían conseguirse en lugares comunes. Mateo no era el primer niño afectado. No era un caso aislado ni una caída casual en la salud. Era un objetivo. Entró al estudio y cerró la puerta con llave. Su estrategia debía ser más elaborada que solo reunir pruebas. Debía anticipar las reacciones de Camila y de quienes pudieran estar colaborando con ella. Tomó el frasco y lo colocó sobre la mesa, observándolo con una mezcla de rabia y control. Sabía que no podía entregarlo a ninguna autoridad sin un análisis previo. Cualquier investigación oficial podía alertar a Camila y a sus cómplices, lo que pondría a Mateo en un peligro aún mayor. La evidencia debía mantenerse en secreto hasta encontrar una instancia segura que permitiera exponerlo todo. Mientras analizaba sus opciones, escuchó el timbre del teléfono fijo de la casa. Era un detalle mínimo, pero suficiente para intensificar la tensión. Era un aparato que casi nunca sonaba, porque las comunicaciones siempre se hacían mediante celulares. Se acercó al dispositivo y vio un número desconocido en la pantalla. Dudó antes de contestar, aunque la intuición le exigió tomar el riesgo. Cuando levantó el auricular, una voz masculina respondió con un sigilo perturbador. No se presentó ni mencionó a Alejandro. Solo dijo que Camila debía entregar un informe esa tarde y que sabían que la rutina del niño había cambiado. No preguntó, afirmó. Habló como alguien que controla, no como alguien que consulta. Alejandro no respondió. Mantuvo la respiración y permitió que la llamada terminara por falta de respuesta. El silencio posterior fue más revelador que cualquier palabra. No era solo Camila. Había una estructura detrás de ella. Un sistema. Una red que supervisaba cada paso. Ahora, la amenaza no estaba solo dentro de la casa, sino también fuera. Cualquier movimiento brusco podía ponerlos bajo vigilancia inmediata. Guardó el frasco, tomó la libreta encontrada días antes y comenzó a revisar los horarios detallados de Mateo. Las anotaciones describían días exactos, fechas y una serie de símbolos que no parecían ser simples marcas de organización. Eran códigos. La lectura lineal no tenía sentido. El registro se dividía en ciclos, como si el estado del niño fuese monitoreado en intervalos específicos. Esos símbolos coincidían con días en que Mateo se había sentido peor. La precisión del patrón lo estremeció. Nada de lo que atravesaba el niño era producto del azar. Decidió que debía volver al sótano para revisar a fondo lo que no había podido leer el día anterior. Tomó la llave con firmeza y bajó las escaleras con sigilo. El sótano lo esperaba con su atmósfera fría y silenciosa.
Mover la estantería ya no le despertaba la misma inquietud inicial. Ahora necesitaba información, y cada segundo contaba. Abrió la puerta oculta y encendió la luz. El cuarto seguía intacto. Se dirigió a las cajas que no había revisado antes. En la última caja encontró lo más perturbador hasta el momento. Eran fichas detalladas de niños que habían sido sometidos a tratamientos experimentales bajo el pretexto de terapias alternativas. Las descripciones incluían síntomas progresivos, similares a los que Mateo estaba manifestando. Había incluso notas sobre los cambios emocionales y psicológicos de los niños afectados. Las fichas estaban ordenadas por fecha. Cada una terminaba con una misma frase escrita en letra clara: estado final, estabilizado para transferencia. La palabra transferencia llenó el aire de una amenaza que no podía ignorar. No decía a dónde, no decía bajo qué criterio, no decía quién autorizaba tal procedimiento. Pero estaba claro que esos niños no volvían a sus vidas normales. Alejandro sintió una mezcla de náusea y furia. Mateo estaba siendo preparado sin su consentimiento para algo que él jamás habría permitido. La dimensión del peligro se había ampliado de forma brutal. Cerró las cajas con rapidez. Tomó varias fotografías con su teléfono, asegurándose de capturar documentos clave sin alterar nada. Necesitaba pruebas externas. No podía enfrentarse a Camila sin un respaldo contundente. El sonido de pasos en el piso superior lo obligó a reaccionar de inmediato. Apagó la luz, cerró la puerta, movió la estantería y subió las escaleras con el corazón acelerado. Al llegar a la planta principal, Camila estaba en la sala de pie, con una expresión neutral que buscaba parecer casual. Alejandro notó que su postura estaba tensa y que uno de sus dedos temblaba ligeramente mientras acomodaba su cabello. Ella estaba intentando descifrarlo del mismo modo que él la analizaba a ella. Esa tensión silenciosa entre ambos, esa delgada línea entre apariencia y realidad, era el hilo que sostenía todo. Alejandro comprendió que había entrado en una etapa donde cualquier palabra equivocada podía hacer que Camila activara la parte más peligrosa de su plan. Lo que vendría después requeriría una estrategia aún más precisa que la que había utilizado hasta ahora. Alejandro entendió que había llegado al límite del juego silencioso. Camila lo observaba desde el marco de la puerta con la serenidad estudiada de alguien que ha perfeccionado el arte de ocultar la verdad. Sin embargo, él notó un detalle revelador. Sus ojos ya no tenían esa firmeza tranquila de días anteriores. Había un brillo inquieto, como si estuviera midiendo la distancia entre lo que él sabía y lo que ella todavía podía controlar. Ese microgesto confirmó que sus sospechas habían dejado de ser intuiciones. Camila había percibido el cambio en él, y desde ese instante cualquier paso debía ser ejecutado con absoluta precisión. La casa, que antes había sido un refugio, se convirtió en un campo minado donde cada palabra podía activar una explosión emocional o física. Alejandro se dirigió hacia la cocina con Mateo en brazos. Necesitaba mantener al niño cerca en todo momento. La respiración del pequeño era débil, pero constante, como si su cuerpo estuviera luchando por mantenerse despierto ante una amenaza silenciosa que intentaba vencerse. Camila lo siguió con la mirada, sin acercarse, sin hablar. Solo observaba. Ese comportamiento inesperadamente contenido era más alarmante que cualquier reacción explosiva. Las personas que temen ser descubiertas suelen ser impulsivas, pero las personas que creen tener el control suelen ser peligrosamente calmadas. Alejandro calentó agua para preparar algo simple que el niño pudiera tomar sin riesgo. Cada movimiento suyo estaba calculado para parecer natural. No debía demostrar urgencia ni desconfianza. Camila permaneció apoyada en la pared, con los brazos cruzados. Intentaba ponerse entre él y cualquier posible salida, sin hacerlo de forma evidente. Ese posicionamiento físico configuraba un mensaje claro. No dejaría que él se apartara demasiado, no sin antes entender cuánto sabía. La tensión se rompió cuando el teléfono de Camila vibró. Ese sonido breve, distante, produjo un cambio inmediato en su expresión. Sacó el dispositivo con rapidez y leyó el mensaje sin permitir que Alejandro viera la pantalla.
Sus facciones se endurecieron. Esa reacción repentina le reveló más de lo que cualquier discusión podría haber dicho. La red detrás de ella estaba impaciente, monitoreando cada minuto, presionando para que retomara su control sobre Mateo. La dinámica estaba llegando a un punto crítico. Alejandro debía adelantarse a cualquier maniobra. Cuando Camila salió al pasillo para responder la llamada, Alejandro colocó a Mateo en el sofá de la sala y se acercó a la puerta principal. Giró el seguro con discreción. No sería una cerradura lo que detendría a quien fuese que vigilaba la casa desde afuera, pero ese gesto pequeño lo ayudaba a ganar unos segundos en caso de emergencia. Sabía que no podía escapar todavía. No sin un plan lo suficientemente sólido para evitar una persecución inmediata. Pero cerrar la puerta no era un intento de huida, era una declaración silenciosa de límites. Si Camila intentaba algo, tendría que enfrentarlo directamente. Mateo abrió los ojos apenas. Murmuró algo que Alejandro no alcanzó a entender, pero el tono transmitía miedo, no confusión. El niño no quería estar solo, no quería estar cerca de ella, no quería volver a la rutina que lo estaba destruyendo poco a poco. Alejandro se inclinó hacia él con un gesto firme, consciente de que debía transmitir tranquilidad aunque su propio cuerpo estuviera tenso. Le tomó la mano y le prometió que ese día no permitiría que nada ni nadie lo tocara sin su permiso. Mateo cerró los ojos de nuevo con un alivio que dolió más que cualquier sospecha. Era la reacción de un niño que había aprendido a sobrevivir en silencio. La llamada de Camila terminó en un tiempo sospechosamente breve. Regresó a la sala y se acercó con una sonrisa cuidadosamente dibujada, demasiado amplia para ser real. Alejandro la observó sin moverse. Había descubierto, en la última caja del sótano, informes que describían conductas específicas de quienes participaban en ese tipo de proyectos clandestinos. Una de ellas era el uso excesivo de una sonrisa que pretendía suavizar tensiones para redirigir la atención. Camila estaba usando esa técnica ahora. Con voz suave, dijo que había conseguido una cita para Mateo en una clínica especializada. Aseguró que era el paso correcto, la solución definitiva a todos los síntomas que tanto le preocupaban. Alejandro le agradeció sin demostrar resistencia, porque sabía que cualquier oposición abierta despertaría defensas peligrosas. Le pidió que le enviara la dirección de la clínica y que él mismo llevaría al niño. Camila dudó. No estaba preparada para que él tomara el control de esa parte del proceso. Intentó justificar por qué debía llevarlo ella, hablando de permisos previos, contactos internos y recomendaciones personales. Alejandro mantuvo una expresión neutra mientras la escuchaba. No replicó, no confrontó, solo esperó. La incomodidad de Camila creció de manera visible. El equilibrio que había mantenido durante semanas empezaba a resquebrajarse. Para ella, su poder residía en la supervisión constante, en mantener las decisiones siempre en sus manos. Alejandro, al reclamar ese espacio, estaba rompiendo la estructura que ella necesitaba para continuar su plan. Su respiración se volvió más rápida, lo suficiente para revelar que la situación la había tomado por sorpresa. Finalmente, accedió a enviar la dirección, pero con una frase que no encajaba en el tono amable que siempre había usado. Dijo que debía llevar el niño ese mismo día, sin postergaciones. Esa exigencia repentina encendió alarmas internas en Alejandro. Cuando alguien que manipula intenta acelerar un proceso, es porque algo fuera de su control está por cambiar. Quizás la red había detectado irregularidades, quizás sospechaban que él había descubierto demasiado, o tal vez el niño estaba llegando a un punto crítico para los intereses de ese grupo. Todo indicaba que estaban desesperados por avanzar a la siguiente fase antes de que él actuara. Alejandro sabía que no podría permitir que Mateo saliera de la casa bajo ningún pretexto. Una vez fuera, sería más difícil protegerlo. Ahora tenía claridad absoluta sobre su siguiente paso. Debía preparar un escenario que empujara a Camila a cometer un error, uno lo suficientemente evidente para exponerla sin que ella tuviera tiempo de reaccionar. El duelo silencioso entre ambos estaba entrando en su momento decisivo. Y lo que ocurriera en las próximas horas determinaría no solo la verdad que buscaba,
sino también la vida del niño, que luchaba por mantenerse despierto en el sofá. Alejandro comprendió que no podía esperar más. Cada minuto que pasaba dentro de esa casa aumentaba el riesgo para Mateo. Necesitaba un plan capaz de forzar a Camila a revelar su verdadera intención sin permitirle actuar primero. Las piezas dispersas del rompecabezas comenzaban a alinearse en su mente con una claridad inquietante. No bastaba con proteger al niño. Debía exponer la estructura que lo rodeaba, la red que vigilaba cada movimiento y que ahora estaba presionando para acelerar el proceso. El punto crucial era simple. Toda persona que se siente segura comete errores cuando pierde el control. Y Camila, aunque todavía aparentaba dominación, había empezado a revelar grietas peligrosas. Alejandro llevó a Mateo a su habitación y lo acomodó en la cama, asegurándose de que pudiera verlo desde el pasillo. Cerró la puerta sin seguro, lo suficiente para crear privacidad sin aislarlo. El niño necesitaba descanso, pero sobre todo necesitaba no sentir la presencia de Camila cerca. La respiración leve del pequeño lo impulsaba a actuar con la frialdad de alguien que se juega más que una sospecha. Debía construir un escenario donde las decisiones de Camila quedaran expuestas sin que ella pudiera acusarlo de inventar o exagerar. El siguiente movimiento debía ser perfectamente ejecutado. Regresó a la sala y encontró a Camila mirando por la ventana del jardín. Era un detalle que antes habría pasado desapercibido, pero ahora tenía un significado distinto. No estaba admirando el paisaje, estaba esperando. Alguien más debía estar involucrado en ese siguiente paso. Alejandro lo confirmó cuando vio un destello metálico al fondo de la propiedad, entre los arbustos. La figura que había visto temprano no se había ido. Observaba desde un ángulo estratégico, como si esperara una señal. El círculo se cerraba. Camila no estaba actuando por cuenta propia. Había un sistema supervisando la última fase. Alejandro decidió hablarle con una calma calculada. Le dijo que quería revisar los documentos de la supuesta clínica. Camila sonrió, pero la tensión en su mandíbula traicionó su serenidad. Afirmó que tenía los datos impresos en su estudio. Se adelantó para buscarlos. Alejandro la siguió con pasos suaves, midiendo cada reacción. Cuando entraron al estudio, ella comenzó a buscar los papeles con exagerada precisión, moviendo carpetas y abriendo cajones. Su actuación era demasiado perfecta, demasiado metódica para alguien que, según ella, había improvisado la cita esa mañana. Alejandro notó un detalle revelador. Su mano derecha temblaba ligeramente al sostener una de las carpetas. Esa fragilidad repentina confirmaba que la presión externa era real y que ella estaba temiendo perder algo. En ese instante, Alejandro dio el paso decisivo. Le dijo que había notado la presencia de una persona en el jardín. Camila se congeló durante un segundo, apenas perceptible, pero suficiente para confirmar que sabía perfectamente que había alguien fuera. Intentó recuperar el control preguntando si quizás había sido un jardinero, un trabajador o un vecino. Alejandro negó, manteniendo la vista fija en ella. Dijo que no se trataba de alguien ajeno, sino de alguien que parecía coordinar con sus movimientos. Esa afirmación desestabilizó por completo el equilibrio emocional de Camila. Sus ojos perdieron la suavidad fingida y adoptaron una rigidez defensiva. Ella intentó desviar la conversación, cambiando de tema con rapidez, hablando de la salud de Mateo, de la importancia de actuar pronto, de la necesidad de confiar en sus decisiones. Pero Alejandro no retrocedió. Le respondió con frases breves, directas, construidas para desarmar cualquier intento de manipulación. Esa firmeza inesperada obligó a Camila a dejar caer parte de su máscara. Se acercó a él con un tono que pretendía sonar dolido, casi ofendido, diciendo que lo había dado todo por el niño, que su dedicación había sido constante y desinteresada. Alejandro no respondió. Su silencio era un arma que ella no sabía cómo manejar. Entonces ocurrió algo que alteró por completo el equilibrio del momento. Desde el cuarto de Mateo se escuchó un golpe suave, seguido de la respiración entrecortada del niño. Alejandro se movió hacia la puerta con rapidez, pero Camila intentó adelantarse. Ese gesto fue suficiente para confirmar que ella quería llegar antes que él.
Alejandro la detuvo con una mirada que transmitía una advertencia silenciosa. La voz firme que usó al pedirle que se apartara reveló que la confrontación ya había comenzado sin necesidad de gritar ni acusar. Al entrar a la habitación, encontró a Mateo intentando sentarse, con la mirada perdida por el cansancio. El niño murmuró el nombre de su padre con un hilo de voz que apenas podía sostener. Alejandro se arrodilló y lo sostuvo con cuidado. Camila entró detrás de él, pero esta vez no pudo ocultar la impaciencia. Dijo que el niño necesitaba urgentemente la dosis del suplemento que había traído. Ese intento de insistencia fue la pieza final que Alejandro necesitaba. La rapidez con la que ella quería administrarlo mostraba una urgencia que no tenía relación con el bienestar del niño, sino con los plazos que la red externa había establecido. Alejandro tomó a Mateo en brazos y se dirigió hacia la puerta sin mirar a Camila. Ella intentó detenerlo preguntando a dónde iba. Alejandro le respondió que necesitaba aire, que Mateo estaba mejor afuera. Su tono era tan controlado que ella no pudo oponerse sin revelar de inmediato su intención real. Pero su mirada traicionó su miedo. Sabía que no tenía el control. El niño estaba fuera de su alcance y Alejandro había decidido actuar. Ese instante marcó un punto de no retorno. Alejandro comprendió que la única forma de romper la estructura que Camila había instalado dentro de su vida era creando una situación en la que ella quedara expuesta sin escapatoria, obligándola a cometer el error final. Mateo respiraba con dificultad, pero estaba consciente, y Alejandro sabía que debía llevar la verdad hasta el límite. Alejandro salió al corredor con Mateo en brazos, sintiendo el pulso acelerado del niño contra su pecho. La casa se había convertido en un lugar demasiado pequeño para ocultar la tensión que se acumulaba en el aire. Cada paso lo acercaba a una decisión definitiva. No podía permitir que Camila volviera a tocar al niño, ni que la red que la respaldaba interviniera antes de que él revelara la verdad. Su enfoque debía ser quirúrgico, sin movimientos impulsivos, sin gestos dramáticos. Lo que hiciera ahora definiría la seguridad de Mateo y la caída del plan que habían construido en silencio. Caminó hacia la sala con la intención de salir por la puerta trasera, donde tendría más espacio y donde Camila no podría encerrarlo en una confrontación directa. Pero antes de llegar, escuchó el sonido seco de un objeto colocándose sobre la mesa. Camila bloqueaba la salida lateral, sosteniendo el frasco sin etiqueta con una mano y un teléfono con la otra. Su postura había cambiado por completo. Ya no intentaba parecer amable ni conmovida. Ahora era fría, calculadora y consciente de que estaba perdiendo el control rápido. El brillo temeroso que había visto antes se había transformado en una dureza que él no había conocido hasta ese momento. Alejandro mantuvo la calma. Sabía que el mayor error sería caer en un enfrentamiento verbal. Los manipuladores buscaban siempre dirigir las emociones para ocultar sus intenciones. Por eso no le respondió cuando ella le preguntó por qué lo evitaba, por qué desconfiaba, por qué no permitía que ella ayudara a Mateo. Su silencio la obligaba a mostrar su verdadera cara. Camila bajó lentamente el teléfono, mostrando la pantalla desbloqueada. Había un mensaje reciente: confirmar estado antes de traslado. La palabra traslado activó la alarma definitiva en la mente de Alejandro. No era un tratamiento ni una terapia. Era una extracción planificada, un movimiento final que ella debía ejecutar antes de que él interfiriera. Camila notó la reacción interna de Alejandro y dio un paso hacia él. Dijo que, si quería, podían hablarlo con calma, que había detalles que él no comprendía, que todo lo que hacía tenía un propósito. Aunque su tono pretendía sonar conciliador, su lenguaje corporal revelaba tensión. Sus hombros estaban rígidos y su mano apretaba el frasco con una fuerza que delataba miedo. No temor a perderlo a él, sino temor a fallar ante alguien más. Esa diferencia era crucial. Alejandro dio un paso hacia la puerta trasera. No necesitaba correr, solo debía mantener a Camila fuera de su círculo inmediato. Ella lo siguió, cambiando el tono abruptamente. La dulzura se transformó en autoridad. Le ordenó que dejara al niño en la sala. Alejandro la ignoró, y ese gesto hizo que ella revelara el primer error evidente.
Dijo que, si no tomaban la dosis ese mismo momento, el estado de Mateo empeoraría de forma irreversible. Esa afirmación no coincidía con ninguna explicación anterior. Era la prueba verbal que él necesitaba. Ella estaba desesperada por cumplir un plazo ajeno, no por preservar la salud del niño. Alejandro mantuvo el control emocional. Respondió con calma que llevaría a Mateo al jardín y que hablarían allí. Sabía que, a plena vista, Camila no podría actuar sin delatarse. Ella se tensó, pero lo siguió. Era evidente que no quería perderlos de vista. Al salir al jardín, Alejandro se aseguró de colocarse en un punto donde la figura escondida entre los árboles no pudiera acercarse sin ser vista. Camila miró hacia el fondo de la propiedad con un gesto fugaz que confirmó que esperaba alguna señal. No la recibió. Esa ausencia provocó un temblor leve en su respiración. Alejandro se volteó hacia ella con una expresión firme. No levantó la voz ni señaló sus sospechas. En cambio, le dijo que quería ver cómo preparaba la dosis, que quería entender exactamente qué estaba administrando. Esa exigencia directa la desestabilizó. Ella intentó argumentar que no era necesario, que él debía confiar, pero Alejandro repitió su petición con un tono tan controlado que la forzó a retroceder. Camila abrió el frasco. El olor químico se dispersó en el aire de inmediato, un aroma que no pertenecía a ninguna sustancia cotidiana. Fue suficiente para que el niño, aún medio consciente, girara el rostro en un reflejo de rechazo. Ese gesto espontáneo, puro y real, derrumbó la última máscara que ella intentaba sostener. Alejandro le pidió que tomara la primera dosis frente a él. Esa solicitud directa fue como encender un detonador. Camila retrocedió un paso sin poder ocultarlo. Dijo que no tenía sentido, que el suplemento estaba hecho solo para niños, que no funcionaría del mismo modo en adultos. Sus excusas se encadenaban con una rapidez que revelaba desesperación. Por primera vez en todo ese proceso, su voz perdió consistencia. Alejandro sabía que la tenía acorralada. Cuando dio otro paso para alejarla físicamente del niño, Camila reaccionó con brusquedad. Intentó acercarse a Mateo con una velocidad que expuso su verdadera intención. Alejandro la detuvo colocando el brazo frente a ella, bloqueando el paso. Su reacción fue automática. Dijo que él no entendía, que el niño necesitaba esa dosis, que sin ella el proceso quedaría incompleto. Esa frase, proceso incompleto, fue la pieza final que Alejandro había estado esperando. Su rostro permaneció inmutable, pero por dentro la rabia se transformó en una decisión fría. Había suficiente evidencia verbal para incriminarla sin necesidad de provocar un enfrentamiento físico. Ahora debía provocar el error final, sin que ella tuviera tiempo de huir ni de llamar a sus cómplices. Acercó su cuerpo un poco más a ella, reduciendo la distancia con un gesto calculado. La miró directamente a los ojos y le dijo que ya sabía todo, que nada de lo que intentara decir cambiaría lo que estaba a punto de ocurrir. Esa frase la quebró. La desesperación cruzó su mirada con una intensidad que revelaba que lo que vendría después sería definitivo. El instante en que Alejandro pronunció aquellas palabras marcó el quiebre absoluto de la fachada que Camila había sostenido durante semanas. Ella retrocedió un paso, pero no era el paso de una mujer sorprendida, sino el de alguien que entiende que ha perdido el control y que su misión está a punto de fracasar. La respiración se le aceleró y su mirada se movió hacia el fondo del jardín, buscando desesperadamente la figura que antes la vigilaba. No había nadie. Ese vacío terminó de desestabilizarla. La red que la protegía empezaba a desmoronarse y ahora estaba completamente expuesta. Alejandro avanzó un paso, firme pero sin agresividad. Su voz se mantuvo en un tono bajo y controlado, el tipo de voz que no necesita gritar para imponer una verdad incuestionable. Le dijo que sabía del cuarto oculto en el sótano, de las cajas organizadas con expedientes falsificados, de las fotografías y de los registros médicos que describían el deterioro progresivo de otros niños. Le contó que había visto el mensaje que ella intentó ocultar. Camila abrió los labios para negar, pero no logró articular palabra. Era evidente que su mente buscaba un argumento
que pudiera salvar la situación, pero no había ninguno. Todo estaba sobre la mesa. Alejandro continuó hablando. Le dijo que también sabía de la presencia de un observador en la propiedad y del frasco sin etiqueta, cuyo olor químico llenó el aire cuando lo abrió. Le reveló que había visto su reacción cuando le pidió que tomara la primera dosis, una reacción que no coincidía con la conducta de alguien seguro de sus propias intenciones. Esa descripción la descompuso por completo. Camila no retrocedió más. Estaba acorralada contra su propio silencio. Ella intentó recuperar control pronunciando el nombre de Mateo. Dijo que él no entendía, que todo era parte de un plan mayor, que había fuerzas que actuaban por encima de ellos y que lo que había hecho era, según ella, una forma de ayudar a los niños. No era un argumento lógico, no era una defensa. Era un eco de lo que le habían enseñado a repetir. Alejandro la observó con una mezcla de repulsión y claridad. Nunca había sido una víctima pasiva. Había participado activamente en algo que ahora intentaba justificar con palabras vacías. Mateo respiraba con dificultad, apoyado contra el pecho de Alejandro. Su pequeño cuerpo estaba agotado, pero su presencia era la razón que mantenía la mente de su padre en un estado de absoluta precisión. En ningún momento permitió que Camila se acercara al niño. Sabía que cualquier movimiento brusco podría desencadenar una reacción desesperada de su parte. La sostuvo con firmeza en su línea de visión, como si sus ojos fuesen la cuerda que la mantenía a raya. Alejandro tomó una decisión crucial. Le dijo que iba a llamar a la policía. No lo dijo como una amenaza, lo dijo como una sentencia. Camila reaccionó al instante. Su rostro se tensionó de una forma visceral. Dijo que no podía hacer eso, que no entendía las consecuencias, que si alguien más intervenía, sería peor para todos. Fue entonces cuando, en un acto que rompió por completo la máscara, comenzó a suplicar. Sus palabras ya no eran calculadas, sino impulsivas. Hablaba de personas que no debía mencionar, de instrucciones que le habían dado, de un plazo que no había logrado cumplir. Cada frase que pronunciaba era una pieza más de evidencia que Alejandro necesitaba. De pronto, se escuchó un sonido que heló el ambiente. Un crujido proveniente del bosque detrás de la propiedad. No era un animal, no era una rama rota por accidente. Era un paso. Alejandro se giró parcialmente, manteniendo a Camila bajo control con la mirada. Al fondo, entre los árboles, surgió la silueta del mismo individuo que había visto antes. Esta vez, no se movía con sigilo. Caminaba directo hacia el jardín, avanzando con una seguridad que dejaba claro que no venía a observar, venía a intervenir. Camila lo vio y su expresión cambió por completo. Ya no intentaba controlar a Alejandro, ya no buscaba convencerlo. Ahora estaba aterrada. Dijo que no era su culpa, que solo seguía órdenes, que iba a perder todo si él hacía lo que estaba a punto de hacer. Su voz se quebró cuando mencionó que no se suponía que él descubriera nada. Alejandro entendió que el plan original nunca contempló un padre que se resistiera tanto. Estaba entrando en territorio donde la razón y la moral no tenían peso. Era el tipo de terreno donde los errores se pagaban caro. El hombre se acercó hasta quedar a pocos metros. No dijo su nombre, no se presentó. Su presencia era suficiente. Camila corrió hacia él, pero él la detuvo con un gesto brusco. Alejandro vio cómo ella se encogía ante su autoridad, como si cada fibra de su cuerpo recordara quién dirigía realmente ese entramado. El hombre la acusó de haber perdido demasiado tiempo. Camila intentó explicarse, diciendo que el padre había cambiado, que Mateo resistía más de lo esperado. Pero él no estaba allí para escuchar excusas. Alejandro, sosteniendo a Mateo, exigió saber qué pretendían hacer. Su voz, aunque firme, no estaba teñida de terror. Estaba impulsada por una furia protectora que no necesitaba elevarse para hacerse sentir. El hombre lo miró con una frialdad tan profunda que resultaba casi inhumana. Dijo que el niño debía ser trasladado. Lo dijo como si hablara de un objeto, como si la vida de Mateo careciera de valor más allá del propósito que ellos habían designado. Ese fue el detonante que Alejandro necesitaba. En ese instante, comprendió que no había margen para negociaciones, ni para explicaciones,
ni para esperar la acción de autoridades externas. La única opción era actuar con una velocidad y precisión capaces de romper la estructura que habían establecido alrededor de su hijo. En cuestión de segundos, el enfrentamiento dejó de ser verbal. Ahora era una lucha silenciosa entre un padre que había descubierto demasiado y una red que no permitía sobrevivir a quienes se interponían en su camino. La escena quedó suspendida en un equilibrio frágil. El hombre había dado un paso adelante. Camila temblaba entre la culpa y el miedo. Alejandro sostuvo al niño con más fuerza que nunca. La casa, el jardín, el aire mismo parecían contener la respiración. Todo estaba listo para el desenlace inevitable. Y Alejandro sabía que lo que hiciera a continuación definiría no solo la verdad de esa historia, sino el destino final del niño que ahora dependía por completo de su decisión. El hombre avanzó con una seguridad que hacía temblar el suelo bajo sus pasos. Alejandro sabía que ese era el instante decisivo. Ya no existían dudas, ni interpretaciones erróneas, ni posibilidad alguna de que esto fuera un malentendido. Ese individuo no venía a negociar, ni a hablar, ni a justificar. Venía a ejecutar una orden. Su presencia dejaba claro que el plan había entrado en una fase en la que la vida del niño dependía únicamente de la capacidad de Alejandro para romper el ciclo que ellos controlaban. El aire se volvió más frío. El silencio se hizo más pesado. Mateo respiraba contra su pecho con un ritmo débil, pero al sentir la fuerza con la que su padre lo sostenía, se aferró ligeramente a su camisa. Ese gesto diminuto fue suficiente para encender un fuego feroz dentro de Alejandro, un instinto ancestral que ninguna amenaza humana podía doblegar. El hombre extendió la mano, no como un ofrecimiento, sino como una orden. Exigió que entregara al niño, hablándole con una frialdad que superaba incluso la insensibilidad calculada de Camila. Sus palabras fueron precisas, desprovistas de humanidad. Dijo que el proceso debía completarse, que el niño era valioso en formas que Alejandro no alcanzaba a comprender, que la intervención estaba programada y que retrasarla ponía en riesgo intereses que superaban la autoridad de cualquier padre. Ese lenguaje reveló por completo la naturaleza de su misión. No era un médico, no era un terapeuta, no era un cuidador, era un ejecutor. Alejandro no retrocedió. Apretó a Mateo contra su pecho, interponiendo su cuerpo entero como un escudo. No necesitaba decir nada para dejar claro que jamás permitiría que lo tocaran. El hombre frunció el ceño y avanzó otro paso. En ese movimiento quedó expuesto el nivel de seguridad que tenía en sí mismo. Estaba acostumbrado a que todos obedecieran sin resistencia. No contaba con enfrentarse a alguien capaz de romperle el guión. Fue en ese instante, cuando Alejandro entendió que su ventaja no estaba en la fuerza, sino en lo que aquella red jamás podría controlar, el vínculo entre un padre y su hijo. Camila, al ver la determinación del hombre, retrocedió varios pasos. Ya no buscaba manipular, ahora temía por su propia vida. Sabía que había fallado y que fallar en esa estructura implicaba consecuencias que ella misma no podría evitar. En su desesperación, soltó palabras que no estaban destinadas a ser escuchadas. Habló de transferencias, de protocolos, de sustancias que habían sido probadas en otros niños, de supervisores que nunca daban segundas oportunidades. Cada frase era una pieza adicional de la verdad que Alejandro ya había empezado a descifrar. La red no solo usaba a niños vulnerables, los seleccionaba, los condicionaba y los desaparecía bajo una narrativa perfectamente diseñada. El hombre perdió la paciencia. Intentó acercarse con rapidez, pero Alejandro ya se había preparado. Se movió hacia la entrada lateral del jardín, un punto estratégico donde el terreno se estrechaba y el paso del hombre quedaba limitado. Ese movimiento no fue un intento de huida, sino una táctica para reducir el margen de acción del intruso. Si quería alcanzarlo, tendría que exponerse por completo, mostrar su fuerza y cometer un error. Alejandro no necesitaba pelear, solo necesitaba ganar segundos. Cuando el hombre se posicionó para bloquearle el paso, Alejandro ejecutó el movimiento que había planeado en silencio. Con un giro brusco,
lanzó el frasco sin etiqueta hacia el interior de la casa. Lo hizo con una fuerza calculada, lo suficiente para que Camila reaccionara de forma involuntaria. Ella corrió hacia el frasco, intentando atraparlo antes de que cayera y se rompiera. Ese acto instintivo la incriminó por completo ante su propio superior. El hombre giró la cabeza hacia ella, y en ese breve instante de distracción, Alejandro aprovechó para avanzar hacia la salida trasera, sosteniendo al niño con firmeza. El intruso intentó reaccionar, pero la posición del jardín lo obligó a rodear la estructura para alcanzarlos. Ese retraso fue decisivo. Alejandro cruzó la puerta lateral y salió hacia el camino exterior que conducía al límite de la propiedad. Cada paso era una mezcla de adrenalina y control absoluto. No podía correr, no podía perder el equilibrio. Mateo dependía de su estabilidad. Cada segundo contaba. El bosque alrededor parecía demasiado silencioso, como si también estuviera conteniendo la respiración. Al llegar a la valla de seguridad, Alejandro activó el panel de emergencia que había instalado años atrás, un sistema privado que no dependía de ninguna red externa. Las sirenas se encendieron con un sonido agudo que rompió la quietud del entorno y alertó a los guardias de seguridad privados que patrullaban la zona. Ese detalle, uno que la red detrás de Camila no había previsto, transformó la situación por completo. El hombre emergió de entre los árboles en el mismo instante en que las luces de las patrullas privadas comenzaron a acercarse. Ya no podía continuar su misión sin ser visto. Ya no podía tomar al niño sin quedar registrado por los sistemas externos. Estaba atrapado. Camila salió detrás de él, pero su rostro estaba desencajado. Intentó pronunciar algo, pero su voz se quebró. Ya no suplicaba, ya no manipulaba, solo temblaba, consciente de que había perdido la protección que la había amparado durante tanto tiempo. El hombre se detuvo en seco, mirando las luces que se acercaban. Calculó sus opciones y, por primera vez desde que apareció, retrocedió. Alejandro cruzó la valla con Mateo en brazos, justo cuando los guardias llegaron. La amenaza inmediata se rompió como una cuerda tensa que finalmente cede. El hombre desapareció entre los árboles. Camila quedó paralizada en el jardín, enfrentando la caída de todo el entramado que había defendido. Alejandro se alejó sin mirar atrás, porque lo único que importaba ya era el niño que respiraba contra su pecho, libre por primera vez del peligro que lo había rodeado durante semanas. En la clínica donde fue atendido de urgencia, los médicos confirmaron que el niño había sido expuesto a compuestos que alteraban su sistema, pero su cuerpo aún tenía fuerzas para recuperarse. Alejandro permaneció a su lado, sosteniendo su mano hasta que Mateo abrió los ojos con una claridad que había desaparecido tiempo atrás. Ese instante fue suficiente para borrar el peso de los días oscuros que habían vivido. La investigación posterior reveló la existencia de una red que operaba desde hacía años, aprovechándose de familias vulnerables o padres distraídos. Alejandro entregó cada documento, cada fotografía y cada informe que había encontrado. Su testimonio permitió desmantelar una estructura que se escondía detrás de rostros amables y discursos falsos. Camila fue arrestada y aunque intentó justificar sus actos, la evidencia fue contundente. Alejandro se mantuvo firme, no como un millonario con recursos, sino como un padre que había sido obligado a enfrentar la oscuridad más profunda para salvar a su hijo. En los días siguientes, mientras Mateo recuperaba fuerzas, él comprendió algo definitivo. Los peligros más letales no siempre vienen disfrazados de amenazas violentas. A veces llegan con sonrisas suaves, palabras tranquilas y gestos aparentemente inocentes. Y aunque aquella experiencia lo marcó para siempre, también le devolvió algo que creía perdido: la convicción de que nada en este mundo era más poderoso que la decisión de un padre dispuesto a luchar por la vida de su hijo.